Deuteronomio. La palabra de hoy son los capítulos 18, 19 y 20. Primero, estudiaremos el capítulo 18. El tema central del capítulo 18 es las porciones de los sacerdotes. Punto 1. La heredad de levitas y las porciones de los sacerdotes. Versículo 1 al 8. Punto 2. No sigan a las costumbres paganas. Versículo 9 al 14. Punto 3. Profetiza que se levantará un profeta como Moisés. Versículo 15 al 19. Punto 4. Separan y eliminan a los falsos profetas. Versículo 20 al 22. Ahora leamos capítulo 18, versículo 1 y 2. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel, de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán, pues, heredad entre sus hermanos, Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Los sacerdotes levitas no tenían heredad del mundo. Ellos se dedicaban completamente a la obra de Dios. Por eso, no tenían porciones del mundo. Así que ellos tenían que vivir con los diezmos que el pueblo entregaba a Dios y las ofrendas quemadas. Por eso los sacerdotes y levitas eran heredad de Jehová Dios. Si vemos los versículos 3 al 5, mencionan los alimentos que los sacerdotes debían recibir. Darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar de los que ofrecieron en sacrificio buey o cordero. También las primicias de su grano, de su vino y de su aceite, las primicias de la lana de sus ovejas. Levítico capítulo 7, versículo 32 al 34. Números capítulo 18, versículo 25 al 32. Versículo 6. Y cuando saliere un levita de alguna de tus ciudades de entre todo Israel, donde hubiere vivido, y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, los levitas y sacerdotes estaban viviendo dispersos en varios lugares de la tierra de Judea. Ellos vivían en la tierra central repartida a las 12 tribus. Esto fue para que los levitas guiaran y enseñaran al pueblo. Primera de Crónicas, capítulo 6, versículos 54 al 81. Los hijos de Aarón también estuvieron dispersos viviendo en lugares designados por suerte. Pero entre ellos hubo personas que desearon trabajar en el templo de Jerusalén en vez de vivir en los lugares repartidos. Si esos sacerdotes deseaban servir en el templo, dijo que los dejaran hacerlo. Versículo 9. Cuando entres a la tierra de Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Dijo que cuando entrasen a la tierra de Canaán, no aprendieran a hacer las mismas abominaciones de aquellas naciones. Los pueblos de Canaán servían a ídolos y adivinaciones. En el versículo 10, por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. La gente de Canaán sacrificaban a los hijos como ofrenda quemada, entregándolos al diablo. Esto es abominación. El pecado de idolatría es asesinato. También dijo que no siguieran a quien practiquen adivinación, ni agorero, ni sortílegos, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 9. Deuteronomio, capítulo 13, versículo 5. Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 11 al 14. Versículo 11 al 14. Todo lo que practique adivinación,
lectura de carta, etc., son abominaciones. En el versículo 13 dice: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Así como Dios es perfecto, que el pueblo también fuese perfecto, intachable, no sirviendo a ídolos, sino solo a Dios. Versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Dijo que levantaría a un profeta como a Moisés. Aquí simboliza a profetas que vendrían después de Moisés. También se refería a Jesucristo que vendría. Estaba profetizando que Cristo vendría como el sumo sacerdote a este mundo. Juan capítulo 6, versículo 14. Dios envió al verdadero profeta, a Jesucristo. A partir del versículo 16 dice que el pueblo de Israel escuchó la voz de Dios en el monte Horeb, y el pueblo tuvo temor de escuchar la voz de Dios. El pueblo de Israel quiso escuchar la voz de Dios ahora por medio de la intervención de Moisés. Moisés fue el intermediario de la ley. De esta manera, Jesucristo significa que es el intermediario entre Dios y nosotros. Versículo 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Significa que enviaría a Jesucristo como profeta. Significa que escuchara los mandatos del Señor y los obedeciera. Versículo 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en medio de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Hay que discernir a los falsos profetas. Los falsos profetas no son enviados por Dios, pero se autonombraban profetas. Dijo que mataran a los falsos profetas. Versículo 22. Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliese lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Aunque los falsos profetas profetizaban, eso no se cumplía, ni se producía acontecimiento. Las profecías de los verdaderos profetas se cumplen verdaderamente. Como los verdaderos profetas profetizan la palabra de Dios, se terminan cumpliendo. Hoy en día también se están levantando muchos falsos profetas. Hay pastores que enseñan erróneamente la Biblia. También muchas sectas. Aunque no sea Cristo, afirman ser Cristo. Aunque habían profetizado que la venida de Jesús iba a ocurrir en 1844, no se produjo. Viendo esto, se puede ver que son falsos profetas. La palabra de Dios y profecías se cumplen tal cual son. Así que hoy en día también hay que discernir a los falsos profetas y rechazarlos. Continuamos con el capítulo 19. El tema central del capítulo 19 es la ciudad de refugio. Punto 1. Los que pueden refugiarse en las ciudades de refugio. Versículo 1 al 10. Punto 2. Los que no pueden refugiarse en las ciudades de refugio. Versículo 11 al 13. Punto 3. No reducirás los límites de la propiedad. Versículo 14. Punto 4. La acusación a un pecador debe asegurarse con 2 o 3 testigos. Versículo 15. Punto 5. Castigar a testigos falsos. Versículo 16 al 21. Leamos capítulo 19, versículo 1.
Cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios le da a ti, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, versículo 2, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Dijo que construyeran ciudades de refugio. Dijo que cuando entrasen a la tierra de Canaán, construyeran 3 ciudades de refugio. 3 ciudades al oriente del río Jordán y 3 ciudades al lado occidente del río Jordán en la tierra de Canaán. Josué capítulo 20, versículos 7 al 8. Después de construir las ciudades, debían allanar el camino para que pudieran escaparse sin dificultad a la ciudad. Allanar bien el camino para que puedan escapar rápidamente antes de que el que quiera cobrar venganza lo alcanzase. Dios dispuso de estas ciudades primero, para salvar al homicida, o sea, que haya quitado la vida de otra persona involuntariamente, por accidente, sin intención. Segundo, para dar a entender que Cristo sería la ciudad de refugio para el pueblo escogido. Así que la ciudad de refugio para la gente de hoy es Jesucristo. Jesús es el refugio, el amparo. Fuimos rescatados de la potestad del diablo y de la muerte. Nosotros tenemos la protección de Jesús. Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2. Solo Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro refugio, nuestro reposo. Podían ir a refugiarse a la ciudad aquella persona que sin intención, por error, hayan matado a alguien. Por ejemplo, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltare el hierro del cabo y diere contra su hermano, y éste muriere. Aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. El versículo 11 dice que si alguien ha matado a otro intencionalmente, entonces debía morir. Versículo 11. Pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, esto es asesinato no accidental. Esto fue por aborrecimiento al prójimo. Esta clase de persona no podía escaparse a una de estas ciudades de refugio. Aunque diga que haya entrado a la ciudad, debían sacarlo y matarlo. O sea, si ha matado intencionalmente, tenía que recibir juicio. Tenía que eliminar el pecado de haber derramado sangre. Dios aborrece la injusticia y juzga con justicia. Versículo 14. En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo, que fijaron los antiguos. Dijo que no corriera la línea de límites de la propiedad. Los antiguos se refiere a los antepasados. Significa que no moviera los límites de la propiedad que establecieron los antepasados. En el pasado no tenían mediciones, por eso utilizaban alguna referencia, un árbol o rocas, para establecer la línea de límite entre tierras. Así que los límites no eran tan claras. Por eso algunos lo movían sin que se enterase el otro. Entonces quedaba ensanchado su tierra. Esto era acto de maldad, de codicia. Nosotros no debemos codiciar. Correr los límites de la propiedad era robar. Así que no hay que codiciar las cosas de los prójimos. Hay que estar agradecido y satisfecho por las partes que Dios ha proveído. No debemos violar los derechos o la propiedad.
Romanos capítulo 15, versículo 20. Versículo 15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Digamos que cometió un crimen o delito. Dice que no condenes a nadie por algún crimen o delito basado en el testimonio de un solo testigo. Los hechos del caso deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. Hay que tener una prueba segura para esto. No hay que matar o juzgar a alguien basado en pruebas inciertas. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 18, versículo 16. Proverbios capítulo 18, versículo 17. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 19. Hay que tener prueba segura para juzgar y castigar. Deuteronomio capítulo 17, versículo 4. Versículo 16. Cuando se levantare testigo falso contra alguno, para testificar contra él, ¿qué debían hacer si había testigos falsos? Tanto el que acusa como el acusado debían presentarse ante el Señor al acudir a los sacerdotes y a los jueces que estuviesen en ejercicio en esos días. Le impondría al falso testigo la sentencia que pretendía para la otra persona. Tenía que recibir el mismo castigo según lo que había hecho. Versículo 21. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Dijo ojo por ojo, vida por vida. Si alguien le había hecho daño a un ojo, debía quitarle el ojo. Esto no era una ley de venganza personal. Esto significa que el juez llevará a cabo un juicio justo. Hay que amar al enemigo personalmente. Levítico capítulo 19, versículo 18. Pero públicamente debía tratar el pecado con dureza. Levítico capítulo 19, versículo 15. Oficialmente debía ejercer la justicia, pero no que fuera a vengarse por cuenta propia. Personalmente debía amar al enemigo. Dijo que amara a Dios y después amara a su prójimo como a uno mismo. O sea, el juez debía ejercer el juicio justamente. Continuamos con el capítulo 20. El tema central es: no teman a la guerra. Punto 1. No tema al enemigo, sino pelead. Versículo 1 al 4. Punto 2. Personas que no deben ir a la guerra. Versículos 5 al 9. Punto 3. Si es posible, procura hacer las paces. Versículo 10 al 11. Punto 4. Arrasa con los enemigos. Versículo 12 al 18. Punto 5. Cuando entres en guerra, cuida los árboles frutales. Versículo 19 al 20. Punto 3. Punto 6. Otra vez le repito desde el punto 3. En lo posible, procura hacer las paces. Versículo 10 al 11. Punto 4. Arrasa con los enemigos. Versículo 12 al 18. Punto 5. Cuando pelees, cuida los árboles frutales. Versículo 19 al 20. Leamos el capítulo 20, versículo 1. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Debían entrar a Canaán conquistando la tierra. En la tierra de Canaán habían enemigos. Dijo que si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. Nuestro Dios
es un Dios poderoso. Dios nos hace ganar porque va con nosotros, porque el Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Por tanto, aunque nuestros enemigos sean fuertes y numerosos, no tenemos que tener temor. Dios es quien pelea por nosotros. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Externamente, nuestros enemigos son las falsas doctrinas, sectas, ideologías falsas. Internamente, hay que pelear contra la naturaleza pecaminosa. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Nuestra pelea no es contra sangre ni carne. Hay que vestirse de la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 13 al 17. Versículo 3. Y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Dijo que no tema dependiendo del poder de Dios. Si nosotros dependemos de Dios, podemos pelear con valentía. Versículo 5. Los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. Aquí menciona a las personas que no debían ir a la batalla. Los oficiales separaron a los que no podían ir a la guerra. Primero, quien haya edificado casa nueva y no la haya estrenado. Segundo, quien haya plantado viña y no haya disfrutado de ella. Tercero, quien acaba de comprometerse con una mujer, pero aún no se ha casado con ella. Cuarto, quienes tienen miedo o están angustiados. Todas estas personas han dejado su interés en el mundo, están más interesados en el mundo. Estas personas no pueden ser usados por Dios para la guerra. Los que pueden ir a la guerra son hombres como los 300 hombres valientes de Gedeón. Nosotros no debemos volver para atrás. Génesis capítulo 19, versículo 26. No hay que mirar para atrás después de haber tomado el arado. Nosotros debemos pelear y ganar confiando solo en el poder de Dios, dependiendo de Dios. Sea que tengamos las cosas del mundo o no, no debemos depender de eso, sino solo avanzar mirando a Dios. Versículo 10. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. A partir del versículo 10 habla de la manera de realizar el combate. Primero, dijo que le intimara la paz. Esto se refiere a los enemigos que estaban lejos de la tierra de Canaán. Esto no se refiere a los enemigos que estaban en la tierra de Canaán, sino a los enemigos que habitaban en las ciudades lejos de la tierra de Canaán. A ellos le debían primero ofrecer condiciones de paz a sus habitantes. Si aceptaban las condiciones, entonces todos ellos quedarían obligados a servirle haciendo trabajos forzados. Versículo 12. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Pero en caso contrario, y quieran pelear, entonces debían ir en contra de ellos. Dijo que matara a todos los hombres. Y dijo, mata a filo de espada a todos los hombres de ese pueblo. Pero había personas que debían dejar con vida. Versículo 14. Solamente las mujeres y los niños y los animales, y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti, y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Debían dejar con vida solamente las mujeres y los niños y los animales. Los varones eran enemigos que podían pelear, que debía matar a esos varones, pero dejar con vida a mujeres y niños
que no se podían enfrentarlos, que los usara como botín, que los usara para la obra del reino de Dios. Así que, para las ciudades que estaban fuera de Canaán, dijo que les ofreciera paz primero, pero, si no querían, que lo conquistara peleando. Versículo 15. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones. Dijo que así hiciera con todas las ciudades que estaban lejos. Versículo 16. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Pero a los enemigos que estaban en la tierra de Canaán, dijo que los destruyeran completamente, que no dejara nadie con vida. Eran personas que cometían atrocidades, idólatras. Eran personas que mataban haciendo pasar por fuego a sus hijos para entregarlo en sacrificio a ídolos. En el versículo 17 dijo que habían 7 pueblos enemigos. Las personas cercanas son influenciadas por personas cercanas. Si dejaban con vida a estas personas llenos de pecado, iban a ser influenciados. Por eso, dijo que destruyeran por completo a estas personas corruptas cercanas. Por eso los israelitas no debían casarse con gente de Canaán. Hoy en día, los creyentes debemos casarnos con creyentes. Cualquiera que se acerca a algo oscuro, se oscurecerá. Si se acerca al pecado, caerá en pecado. Si tiene amigos malos, se volverá malo. Así que hay que cortar todo con todo el pecado. No debe permitir el pecado. Versículo 18. Para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Los habitantes de la tierra de Canaán habían hecho toda clase de abominaciones, así que Dios le dijo que los eliminara del todo, porque si no lo hacía, iban a terminar pecando, al igual que ellos. Nosotros debemos aborrecer el pecado, amar al pecador, pero aborrecer el pecado. Versículo 19 al 20. Cuando sities a alguna ciudad, peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer, y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrá destruirlo y talarlo, para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra, hasta sofuscarla. Significa que cuando entre a batalla, que no cortara los árboles frutales, sino que lo usaran. Que si llegaba a cortar todos los árboles, después se iba a arrepentirse de haberlo hecho. Después de haber entrado a habitar, se iban a arrepentir de haberlos cortado. Así que, nosotros tenemos que hacer todas las cosas más sabiamente y cortar lo que tenemos que cortar y luego pensar, porque después nos vamos a arrepentir de haber cortado todo porque pensamos que no lo necesitábamos. Por eso dijo que cuidara bien los árboles que dan frutos para luego usarlos. Concluimos con la clase número 10 de Deuteronomio. Muchas gracias.